víctimas republicanas que se dieron en los Arcos durante la pasada guerra civil. Quiero saludar a los representantes del gobierno que han acudido: Asun, Bacarcho, Ana, Josemi, muchas gracias por venir. Antes de comenzar también quiero especialmente dar las gracias en este caso a María José Baquedano, Inés Birrun y a Kiko, que bueno, han estado sobre todo llevando un poco la organización de la cosa, ¿vale? La Ley Foral de Memoria Histórica fue aprobada por el Parlamento de Navarra en noviembre de 2013. Es una ley pionera que recoge artículos que ennoblecen y honran a las víctimas. Está dotada de los mecanismos para dignificarlos y, en la medida de lo posible, para reparar todo el daño infligido. Esta ley, en su artículo 18.3, dice: el Gobierno de Navarra impulsará, junto con las entidades locales, el reconocimiento público y permanente, a través de placas, monolitos o menciones específicas, de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. El Ayuntamiento de Los Arcos declara que los vecinos de Los Arcos que fueron vilmente asesinados sin juicio, sin nada que lo justifique, antes al contrario, defendieron con sus vidas la libertad, el progreso, la justicia social y el orden constitucional. Por ello, no dudamos en proclamar que forman parte de la selecta pléyade de navarros y navarras que mayores aportaciones ha realizado en favor del bien común de nuestra tierra. Murieron por la libertad y la justicia social, y desde este ayuntamiento le rendimos nuestro más sincero reconocimiento y homenaje. Jamás debemos volver a la situación que hace 80 años dividió nuestro pueblo y nuestras familias, y jamás debemos olvidar nuestras víctimas. Don José Álvaros Solana. Jesús Alecha Alegría. Joaquín Alecha Alegría. Luis Álvarez Díaz. Andrés Álvarez Morrás. Don Francisco Álvarez Morrás. Inocente Álvarez Morrás. Don José María Alzugaray Salanueva. Don Martín Artola Morrás. Emilio Azcona López de Alda. Galo Biurrun García de Galdeano. José Blasco Alberdi. Francisco Chasco Baztán. Ricardo El Busto Obanos. Máximo Eraso Ganuza. José Gil Goicoechea. Fausto Lana Segura. Cecilio Mateo Ramírez. Fortunato Morrás Gil. Justo Rubio Crespo. Blas Soto Iriarte y don Antonio Zurbano Abaiga. Bueno, todos ya me conocéis, soy Esther y mi familia fue de las más afectadas de Los Arcos. O no, con todos ellos. Me mataron a mi madre, su hermano con 18 años, su otro hermano con 19, a mi abuela le cortaron el pelo y la llevaron a la cárcel de Pamplona, a mi abuelo lo colgaron en el avión, que muchos familiares ya saben que tortura era más espantosa, a mi madre también le cortaron el pelo con 23 años y con 25 fueron a casa a la noche, porque de día no se hubieran atrevido, fueron a buscarle a mi padre. Se lo llevaron a rastras por el pueblo, lo llevaron a Pamplona, lo tuvieron 5 meses en la cárcel de Pamplona, lo sacaron, le hicieron juicio militar y lo llevaron 5 años a San Cristóbal. Y os doy las gracias a todos por venir. ¡Viva la República! ¡Viva! Bueno, yo voy a leer los nombres de las señoras que fueron humilladas y torturadas en este pueblo. Basilia Villarreal, Marina Gil, Catalina Alecha, Felisa Lara, Isabel Echazarreta, Modesta Martínez, Teófila Ollón, Teófila Ancín, Carmen Alzugaray, Maricruz Villarreal, María Martínez, María Artola, Ángeles Ochoa, Elisa Velaza, Felicia Martínez,
María Ganuza, Vicenta Escudero, Julia Soto, Dominica Gambra, Liboria Arreo, Josefa Eraso, Marina Reda, Antonia Chasco, Gregoria Ancín, Simona Domaica, María Arreo, Dolores Obanos, Rosario García del Aldeano, Isabel Ortiz. El avión. Estuve un día mirando la bodega de la casa que fue cuartel. Allí habían inventado un cabo de la Guardia Civil un instrumento de tortura llamado el avión, que por lo visto había conocido en algún otro cuartelillo. Consistía en colgar a los presos de unos clavos o escarpias existentes en los techos, y creo que sería como una antigua balanza, digo yo, y atados con las manos a la espalda, los suspendían del techo. Aún se les colgaban de los cuerpos para descoyuntarlos. Testigo y torturado José Ábalos, el Tuerto. En primer lugar voy a leer un escrito de parte de la familia El Gusto, que no se atreven, está muy emocionada si no se atreven a leerlo. Abuelo, qué emoción. Hoy por fin, después de tantos años de silencio e injusticias, se os va a hacer un homenaje en el pueblo. Lástima que llegue tan tarde. Qué pena me da que el tío José no pueda vivir estos momentos tan históricos y emotivos. Eso es lo que ocurre por haber dejado pasar tantos años, que los familiares nos han ido dejando. El tío, que tanto luchó por saber qué habían hecho con vosotros, dónde estaban vuestros restos. Me tranquiliza que por lo menos Carmen, tu hija, mi madre, lo está viviendo. Gracias a todos por hacer esto posible. Bueno, yo en calidad de nieta y de miembro de la Junta de AFNA, de la Asociación de Familiares de Fusilados, voy a leer un escrito un poquito más largo, siento si me extiendo demasiado. A ver, buenos días a todas y a todos, señor alcalde, señoras y señoras concejales, egun on denoi. Ana, Josemi, después de coincidir en varios homenajes, Bakartxo, por fin le ha correspondido a nuestro pueblo. Muchas gracias, señora Hoyo, Bakartxo, demás parlamentarias, señor Gastón, por venir y por compartir este momento con nosotros y nosotras. Omenaldi askotan elkartu ondoren, azkenean gure herriari egokitu zaio. Hoyo Andreak, Gaston jauna, benetan mila esker etortxagatik eta gurekin une hau konpartitzagatik. Han pasado casi 80 años para que nuestras víctimas reciban un merecido reconocimiento y homenaje institucional en su localidad. Hoy quedan escritos sus nombres en esta placa. Hoy son recordados y hoy hay que decir quiénes eran estos hombres y por qué se ponen sus nombres. Seguramente habrá vecinos y vecinas jóvenes o personas que no tuvieron la información correcta. Aquellos ciudadanos, hombres y mujeres, firmaron su sentencia de muerte por un único delito: trabajar por la consecución de sus derechos. Trabajo digno y trabajo para todas y todos. Derecho a la tierra, por los deslindes comunales y su aprovechamiento. Por el derecho a una educación gratuita, laica y de calidad. Por una sanidad pública. Por la justicia social, el bien común y la libertad. Estos fueron sus anhelos y por eso los mataron. Para ello, los enemigos de todo esto emprendieron la cruzada nacional con la Iglesia para matarlos por sus ideas. El 18 de julio, con el golpe militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República, Mola abrió la veda. Os voy a leer el discurso, un trocito. Es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Por otra parte, requetés y falangistas de todos los pueblos de Navarra y del Estado se volcaron en preparar listados en cada pueblo. Estos listados desde el primer día sirvieron para ir por las casas a buscar a nuestros familiares y sin ninguna explicación fueron conducidos a cárceles sin derecho a una defensa o trasladados a campos y cunetas para ser asesinados directamente.
fueron torturando y ejecutando a miles de personas con el beneplácito y apoyo de la Iglesia. Nuestras familias quedaron destrozadas, marcadas, sin derecho a llorar sus muertes, sin ayuda de nadie, todo lo contrario. Señaladas las viudas, madres, hermanas, hijas e hijos como rojos. En muchos casos les incautaron todos sus bienes. Estas viudas sacaron su fuerza, su nobleza, y dieron de comer a sus hijos una educación basada en el respeto al otro. Sabiendo convivir con los asesinos de sus padres, dieron ejemplo de ser grandes personas al no educar ni con rencor ni con venganza. Todas las familias tuvieron que sufrir durante su vida las consecuencias de esta barbarie, de esa injusticia. No solo privados de sus seres queridos, de sus pertenencias, de su modo de vida, de sufrir el intento de arrebatarle su dignidad, mientras veían a los asesinos y colaboradores ir a misa y comulgar a diario, además de hacerse con un buen nombre y posición social y económica, en muchos casos gracias a los bienes que les incautaron. Siguió la dictadura, que duró muchos años, demasiados sin poder poner unas flores en los lugares donde los enterraron, o mejor dicho, los echaron. En algunos casos, si se ponían, era de noche, sin ser vistos. En la calle no se hablaba de estos hechos. En nuestras casas, cuando preguntábamos qué pasó con el abuelo, el tío, el padre, el hermano, contestaban: no preguntes, anda, no remuevas nada, de esto no se habla, esto no se lo digas a nadie. Cuando los que tenían que haberse ocultado eran los verdugos, no las víctimas. Nada más morir el dictador y genocida, y viendo que había una posibilidad de cambio hacia la democracia, algunos familiares decidieron buscar sus restos y darles un enterramiento digno. Años después nos enteramos de que mientras a nosotros nos ocultaban qué había pasado, nuestros padres recorrían Tierra Estella buscando información para saber dónde habían sido asesinados y poder recuperar sus restos. Algunos de ellos todavía no los tenemos, claro. Aún habiendo pasado muchos años, no desistimos y seguiremos demandando que para nuestras víctimas haya verdad, justicia y reparación. Os queremos volver a dar las gracias a todas las personas que habéis participado, a esta corporación, a los parlamentarios, parlamentarias, y sobre todo queremos que todo el pueblo de Los Arcos sepa que estas personas eran gente noble, buena, no habían cometido delito alguno. Por eso desde hoy deben ser recordados así por todo el pueblo, incluso por los descendientes de sus asesinos. Nunca una ideología debe tener el precio de la muerte. Nunca más, ni para nadie, aquellos horrores. Y me despido con unos versos de nuestro compañero Koldo Plá, que me parecen muy acertados. Los mataron, pero no tuvieron en cuenta que los muertos tenían vivos y los vivos memoria. Millas gracias.
los claveles que haya en la Bardina. Que ahora Roberto Ábalos, como familiar y gran conocedor de exhumaciones en otros países, nos va a contar algo. Buenas tardes ya a todos. Voy a hablar un poco por alusión, por la canción de la Internacional que dice: si supieran los curas y frailes. Soy cura y soy fraile. Pero, de todas formas, mi padre nunca me dijo: traidor, te has pasado de bando. Yo creo que entendió que hay, como todo, hay gente buena y hay gente que deja mucho que desear. Pero yo no estoy aquí como cura ni como fraile, estoy como familiar de José Ábalos Solana, como copaisano de todos estos hermanos y como familiar también, pues como todos vosotros. Y estoy bien orgulloso y bien satisfecho de este acto, que yo creo que, ¿verdad?, la memoria de gente buena, la memoria de gente que alguno dice: es que estos los mataron porque eran ateos, no tenían fe. Yo creo que tenía más fe que nadie en la vida. Y su ideal era una vida mejor para todos y una vida más justa y una vida mucho más libre y menos esclava. Francisco Álvarez Morrás. Inocente Álvarez Morrás. Martín Artola Morrás. Da Rosario. Emilio Azcona López de Alda. No hemos encontrado a nadie de su familia. Muy bien, Aurea, muy bien. Galo Biurrun García de Galdeano. Aurea. Aurea. Vale, tranquila. Que no, que las tienen ahí. Ricardo El Busto Obanos. Carmen, su hermana. Timo Eraso Ganuza. Monse. José Gil Goecoechea. No han podido asistir. Cecilio Mateo Remírez. No hemos localizado a nadie de su familia. Y Antonio Zurbano Abaigar. Yo no quería que esto acabara sin compartir algo con todos vosotros, que más bien es un recuerdo personal. Son los días, o más bien las noches, en que mi padre Jesús, junto con el Kiko, José el Busto y algunos otros de los Arcos y de otros pueblos, como Lodosa, Mendavia, Sartaguda, no sé porque ya no me acuerdo bien,
se reunían en mi casa y supongo que en algunas otras casas y salían por la noche después de trabajar, después de cosechar, salían por los cunetas, los caminos, para seguir buscando los restos de nuestras personas. Como el resto de las casas, esto no se hablaba nada en la mía, yo no sabía por qué hacían esto. Supongo que por miedo, por nosotros y por ellos, como protección hacia nosotros y para no influir en nuestros sentimientos hacia el resto de la gente. Hacía poco que Franco había muerto cuando empezaron a buscar. Era el año 79 cuando... En el año 36 se nos encoge el alma. Este día al recordarnos. Este día al recordarnos. Nuestras vidas os quitaron.